Listo. Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar con el programa de representación Ciudad de México con el maestro Juan Carlos Castillo Gómez con su programa Conociendo el Mundo Fiscal. Maestro, le cedo el espacio para que comience y cualquier cosa que necesite aquí voy a estar para apoyarlo. Ok, muchas gracias, Mari. Pues buenos días a todos, ya los que se encuentran acompañándome en el aula. Saludos, saludos. Buen inicio de semana. Recordemos, esta es la semana de la convención anual que tenemos o celebramos siempre con nosotros ahora sí que en la asociación de Anafinet. Esta es la semana buena, es la semana que habíamos esperado. Recuerden, ahí jueves, viernes, sábado estaremos allá en la hermosa ciudad de Querétaro. Entonces ahí nos veremos, ahí los que ya estén confirmados o los que vayan a asistir, ahí nos encontraremos. Me dará un gusto saludarlos, darles un fuerte abrazo y el que convivamos unos días después de mucho tiempo, ya que como sabemos no se ha hecho reunión presencial desde pandemia. La última fue en Oaxaca, exactamente 2019. Han sido dos o tres virtuales y hasta apenas este año que volvemos a las convenciones presenciales, en donde Querétaro es nuestra ciudad sede, ¿no? Entonces, pues allá nos vemos los que vayan a asistir y pues como les dije, me dará mucho gusto darles un fuerte abrazo y saludarlos de manera presencial, ¿no? No es lo mismo vernos por cámara a ya vernos de manera presencial. Pues un saludo ya a los que nos están empezando a sintonizar, en este caso Maricruz de Veracruz, Manuel de Jesús Sánchez de allá de Chiapas, mucho gusto que estés con nosotros, amigo. Bueno, ya después te toca a ti, pero ahorita nos toca a nosotros, ¿no? Consuelo, Olga López, a Gaudencio, que es de aquí también de la representación, Gaudencio Gallardo, Miriam y Silvia Rosales, también de Ciudad de México, que ya nos están acompañando, ya se irán incorporando los demás compañeros en el transcurso de la charla, entonces vamos a comenzar, ¿no? Pero permítanme compartirles pantalla para que empecemos con el tema. Ok, ahí ya se ve el material, ¿verdad? Sí, maestro. Ok, gracias, Mari. Pues como les comentaba, en este caso nos toca a nosotros la hora Nafinet Ciudad de México, conociendo el mundo fiscal, como hemos denominado el programa, su servidor Juan Carlos Castillo Gómez, el cual es integrante de la representación Ciudad de México, la cual preside nuestro buen amigo Eliud Cerero Reyes y desde las alturas nuestro buen amigo el contador Juan Carlos Islas, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar del tema, como bien lo han visto, hemos venido platicando de los diferentes regímenes fiscales de las personas físicas. En esta ocasión nos tocará. Muy buenos días, Silvia, muy buenos días, gracias por enviar los saludos en el chat. Nos tocará hablar del régimen de los ingresos por enajenación de bienes, ¿no? Entonces, como hemos visto en mis charlas anteriores, ya hablamos de sueldos y salarios, de asimilados a salarios, de reciclo, de actividades empresariales, de arrendamiento, de dividendos, y por ahí se me escapa alguno todavía, creo, pero ya hemos hablado de diferentes regímenes, entonces en este caso nos toca el de enajenación de bienes, ¿no? Que son, digamos que ya empezamos con los regímenes ya más, eventuales, por decirlo de alguna manera, o como alguna vez les catalogué en toda esta situación de los regímenes fiscales del ISR, en donde en algunos son obligatorios y otros son opcionales, ¿no? Dependiendo a la situación de nuestra actividad empresarial. ¿Por qué lo decía de esta manera? Comenzábamos de que todos, cuando empezamos a trabajar, todos nos damos de alta por sueldos y salarios. Entonces, todos entramos a fuerzas, o empezamos más bien, como decirlo, en lugar de empezar de cero, por decirlo así,
empezamos por sueldos y salarios. Ya después, conforme nos vaya tratando la vida, nos iremos adecuando en algún régimen fiscal de acuerdo a nuestra actividad, de acuerdo a nuestros estudios. Si es que estudiamos, si no, no hay ningún problema. Tú trabaja y yo te adecuo en cualquiera de mis regímenes fiscales, ¿no? Los cuales ya, como los que comentamos, honorarios, actividad empresarial, reciclo, arrendamiento, digamos los usuales, ¿no? Pero hay otros regímenes fiscales los cuales, digamos, bueno, normalmente en ley nos dice que son actividades accidentales, ¿no? O entendamos por accidental de una ocasión al año, si es que bien nos va, si no puede pasar años, si no nos puede tocar. Uno de estos regímenes es precisamente enajenación de bienes, así como el de adquisición de bienes, el ISR por otros ingresos, por premios, y ya los iremos viendo en futuros programas, ¿no? Pero ya son regímenes fiscales ya más opcionales o donde nosotros caemos muy de vez en cuando, dependiendo la situación. Y este tipo de régimen, algunos, no quiero decir que todos, pero algunos sí lo llegamos a, pues no lo diría como a ocupar, pero sí necesitaríamos estar inscritos en él por esa ocasión, ¿no? Entonces, vamos a hablar más en específico para que si tienen dudas, ya saben por ahí en el chat, ya sea de viva voz o por el chat, ahí me las envían y por ahí estaremos comentándolas, ¿no? Pero esa es la situación de este programa, entonces vamos a hablar de el régimen de ingresos por enajenación de bienes, ¿ok? Pues como sabemos, este régimen es el en el cual las personas físicas obtienen ingresos derivados de toda transmisión de propiedad de bienes, ya sea a través de una venta o una permuta. Si realizaste una permuta o vendiste algún bien inmueble o un automóvil, entre otros bienes, estás en este régimen. Si obtienes ingresos de este tipo, debemos declararlos y si no estamos inscritos en el RFC, pues debemos inscribirnos. Desde aquí empieza el problema, ¿no? Como lo hemos dicho. ¿Cuántas veces hemos conocido, sabido, nos han comentado, me han preguntado? Ya saben, casi siempre, ¿no? Una consultita en el chat. Contador, una preguntita. Acabo de vender mi casa, ¿cuánto debo de pagar de impuestos, no? O voy a vender mi automóvil, ¿cuánto debo de pagar de impuestos, no? Ah, qué buena onda, ¿no? Y así de fácil crees que es o qué pasó, ¿no? Tranquilos, a ver qué, ¿por qué me sales con esta situación, no? La que sea. Ok, pues siempre sabemos de personas, familiares, amigos que acaban de vender una casa o que ya llevan una segunda casa, que vendieron un automóvil, que vendieron un terreno, propiedades. Y ellos simplemente realizan el trámite, el notario nos hace la escritura, nos hace todo el papeleo, nos hace nuestra retención correspondiente del pago de impuestos y listo, ¿no? Pregunta, ¿ahí quedaría la situación? El realizar solo esas operaciones con el notario, hasta ahí tendríamos concluida la operación de compra-venta del terreno, del carro, del inmueble, de la casa. ¿Hasta ahí quedaría terminada la situación? A ver, alguien que me conteste. ¿O han tenido esta situación? ¿Nadie? ¿Nadie? De los que estamos en el aula, nadie. Sin problema, ¿eh? No pasa nada, ¿eh? Todos dormidos.
Sí, yo creo que sí, Manuel, todavía es temprano. Ok, bueno, pues no. Ok, pues comentarles de que muchos ahí lo dejan. Primer error. Recordemos que este tipo de actividades, ese pago de impuestos, es considerado un pago provisional, lo cual no lo exime de presentar su declaración anual. Ahí está el segundo error, de que si no piensan que ya con ese primer pago provisional ya quedó solucionado. No, primer error. Segundo, no presentan anual. Tercero, y el más crítico, no están inscritos en el RFC, ¿no? ¿Para qué me inscribo si no soy digamos que no es mi actividad, ¿no? Y como les digo, a partir de los regímenes fiscales que vamos a platicar hoy, son, digamos que eventuales, son opcionales, son por ocasión, ahora sí que por alguna ocasión especial, no es de que sea una actividad empresarial normal, continua, común, como venimos realizándolo, no. Simple y sencillamente es por alguna situación especial que nos llegue a pasar durante el año, o durante 2 años, o durante 3, o durante el tiempo que sea, pero son ocasionales. Entonces, de aquí parte todo, ¿no? Entonces, desde ahí ya está la problemática y hay que ayudarle al contribuyente. Pero bueno, empecemos por el principio, dicen por ahí. O dijera el buen amigo Jack el descuartizador, vámonos por partes, ¿no? ¿Qué es enajenar? Para que empezamos a entender esta situación. De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, la enajenación es pasar o transmitir a alguien el dominio de algo o algún otro derecho sobre ello. Esta transmisión de dominio o derecho se logra a través de la compra-venta, la cesión o la donación. El ejemplo más claro que vamos a ver siempre son los inmuebles. Si alguien decide vender su casa, se da un acto de enajenación. ¿Por qué? Porque la está vendiendo. Pero esto no sucede cuando se dona un terreno a una organización sin fines de lucro. Esto porque hay que separar, hay que diferenciar esta situación. Una cosa es enajenar y otra cosa es donar. En ambas va a pasar lo que es la transmisión del dominio a otro, el cual va a obtener el derecho sobre ello. Pero por decir, en la enajenación de la casa, se va a obtener obviamente un dinero, ¿no? Que por eso la estoy vendiendo. Y cuando dono mi terreno a una organización de fines de lucro, es una aportación que yo estoy dando a esta organización para que esta organización pueda realizar construcciones o cualquier situación para la realización de sus actividades, ¿no? Por lo que está siendo constituida. O sea, son muy diferentes, pero en ambas existe lo que nos define la Real Academia Española, ¿no? Pasar o transmitir el dominio a otro a otro con derecho sobre ello, ¿no? Entonces, hay que tener muy presentes estas situaciones. Entonces, quedamos que enajenar es pasar o transmitir a alguien el dominio de algo o algún otro derecho sobre ello, ¿ok? Ahora, los bienes. ¿Qué son los bienes? Son todas las cosas que estén en el comercio y que puedan ser apropiadas. Quedan fuera todas las cosas que no puedan pertenecer a una sola persona y que legalmente no se pueden reducir a una propiedad particular. ¿Ok? Ya desde aquí nos está diciendo, sea algo físico que le pertenecen a una sola persona. No quedan o no están incluidas las que le pertenezcan a dos o más personas, ¿no? Entonces ya desde ahí nos está indicando que un bien mueble es que tiene un solo dueño, ¿no? Nada más. Y los bienes se dividen en muebles
e inmuebles. Los muebles son aquellos que por su naturaleza se pueden mover de un lugar a otro, por lo cual podemos pensar en objetos tangibles que tienen la posibilidad de irse de una fábrica a tu casa, a una empresa o a donde sea. O sea, algo físico, algo que podemos mover, algo que podemos trasladar, algo que podemos comprar, ¿no? Como lo que normalmente hacemos, ¿no? Siempre compramos una computadora, un escritorio, un una silla, unos accesorios, una televisión, este tipo de situaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque pertenecen a alguien, los podemos comprar y los podemos mover de un lugar a otro, ¿ok? Que se entienda estos por bienes, este tipo de cosas. Los inmuebles, que es donde entramos en este asunto, ¿no? Nos dice, son el suelo y las construcciones pegadas a él, las plantas y árboles que están plantados, así como sus frutos hasta que no sean cosechados. Aquí empezamos con que siempre, por eso siempre decíamos, ¿es un bien mueble o bien inmueble, ¿no? Porque desde ahí empezaba el tema en que empezábamos para saber diferenciar, ¿no? Ok, ya sabemos que un bien mueble es algo que podemos trasladar, que podemos mover, que nada más es que tiene un solo dueño y demás, ¿no? Se lo puedo trasladar, lo compro y me lo llevo a mi casa, me lo llevo a mi oficina, me lo llevo a donde sea, ¿no? Pero un bien inmueble no lo puedo mover, no me lo puedo comprar y llevármelo a mi casa o llevármelo a mi oficina o llevármelo a cualquier otro lado, ¿no? Es como si dijera, no puedo comprar un terreno aquí en Xochimilco y llevármelo a Naucalpan o llevármelo a Querétaro o llevármelo a otra ciudad, ¿no? No, no puedo. Lo mismo con una casa, tampoco me la puedo comprar y llevármela, ¿no? ¿Qué más hubiera querido yo, no? Eso de en aquellos años cuando andaba buscando a casa aquí en Xochimilco, teniendo casa en Querétaro, también decíamos en son de burla, ¿no? También mi esposa. Oye, ¿y por qué no nos la llevamos a Xochimilco, no? Le digo, puta, si pudiéramos, me cae que sí me la llevaba, pero no se puede. Entonces, los inmuebles, su característica es de que no se pueden mover, no se pueden trasladar, no nos los podemos llevar a donde quisiéramos, como con los bienes muebles. Entonces, de ahí empieza esa definición, ¿no? Entonces, desde el suelo, ahora sí lo que es el terreno, lo que se construya y lo que vayamos metiendo dentro de este suelo, en este terreno, obviamente lo que esté a nuestro nombre, ¿no? No vamos a invadir el del vecino ni nada por el estilo, ¿no? Pero, o sea, todo lo que adheramos a este terreno va a ser un bien inmueble. ¿Por qué? Porque no lo vamos a poder mover, no lo vamos a poder trasladar, no lo vamos a poder llevárnoslo a donde nosotros queramos, ¿no? Entonces, una vez ya teniendo identificado qué es un bien mueble y un bien inmueble, ¿qué tipos de bienes inmuebles tenemos en la enajenación? Hay dos formas, se clasifican en dos, digamos que en dos variantes, ¿no? Por el tipo de operación que se genera y por la voluntad de realizarla. Así que van por estas dos clasificaciones, vamos a tener una enajenación a título oneroso o una enajenación a título gratuito, las cuales vamos a diferenciar ahorita. Por el tipo de operación, a título oneroso, nos dice, estas son las enajenaciones que involucran un pago por la transferencia de la propiedad. El ejemplo más evidente de este tipo de enajenaciones de bienes inmuebles, obviamente, es la compra-venta, ¿no? Aunque también incluye otras como las subastas y los remates. Ojo, también pueden incluirse, pero tienen sus características. Entonces, entendamos que a título oneroso es donde existe el pago, donde hay una transferencia, donde hay un traspaso de efectivo de dinero de una cuenta, de ahora sí que del que compra al que vende, ¿no? Entonces, ahí es donde sería este tipo de operación, oneroso. Y a título gratuito, que aquí es donde se comprenden todas aquellas operaciones donde la transferencia de la propiedad no genera una obligación de pago. Y en este se incluyen lo que son las donaciones, la herencia y las cesiones.
que hablábamos al principio del ejemplo, en donde vendíamos una casa, donde se enajenaba y en donde donábamos un terreno a una asociación civil. Esta misma situación, la venta de la casa por enajenación es a título oneroso y la donación del terreno a una asociación civil es a título gratuito, ¿no? O sea, para que vayamos identificando estas situaciones. Según la voluntad, nos dice la voluntaria, estas son las enajenaciones donde ambas partes están de acuerdo con la operación que se realiza. Abarca la mayoría de las operaciones, pues casi todas es necesario un contrato donde se establezca la voluntad expresa de ambas partes. Y la obligatoria, que en este tipo de enajenación es un juez el que determina, bueno, dictamina más bien, la ejecución de la operación. El ejemplo más claro en esta situación, en el sector inmobiliario, se da en los embargos, que es cuando una entidad financiera se apropia de un bien inmueble dejando en garantía de un crédito hipotecario, ¿no? Entonces aquí es donde ya se empieza a diferenciar estas situaciones, ¿no? Entonces, voluntaria, pues prácticamente va a ser en todas las operaciones porque ambas partes, tanto vendedor como comprador, están de acuerdo y por el cual se firma un contrato, ¿no? Y la obligatoria sería prácticamente en estas situaciones, ¿no? Cuando ya embargan un bien inmueble y después lo meten a remate, a subasta, y de ahí, obviamente bajo sus requisitos, pero aquí ya existe el antecedente de que un juez fue el que dictaminó el embargo y de ahí, como dicen por ahí, ¿no? De lo perdido, lo que venga. Pues una subasta, un remate y lo que venga es ganancia, ¿no? Pero estas serían las opciones para diferenciar en los bienes inmuebles cómo se efectúan las enajenaciones, según por voluntad o según del tipo de operación, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta, amigos? ¿Vamos bien? ¿Todo correcto? Los veo muy calladitos, tranquilos, todo bien. Vamos empezando. Empezando la semana, todo relax. Miriam, todo bien. Ok, correcto. Es un régimen tranquilo, ¿eh? O sea, no, como les digo, no es nada. O para algunos pudiera ser algo complicado, ¿no? Como son, como les digo, regímenes fiscales a los cuales son ocasionales, los cuales no estamos muy, ¿cómo decirlo? Muy afectos, muy no estamos muy pegados a ellos, así como si fuera uno de actividad empresarial por honorarios, o un reciclo o cualquier otro régimen fiscal, o sea, que tengamos que estarlo haciendo mes a mes, como es ocasional, como dicen por ahí, puede que sea un poco sencillo, pero a lo mismo esa sencillez, si no la practicamos, se nos olvida, ¿no? Entonces hay que tener, digamos que nada más las bases presentes para que cuando nos toque esa situación sepamos realizar la operación o hacer todo ese tratamiento de la mejor manera, ¿no? Ok, Silvia, todo bien, todo bien. Gracias, Susana, gracias, Silvia, por sus comentarios, ¿no? Entonces, pues bueno, continuemos. Hay muchos tipos de operaciones inmobiliarias, obviamente, ¿y por qué nos estamos refiriendo a las inmobiliarias? Porque son los temas que más, digamos que del 100% de la enajenación de bienes, el 95% son inmuebles, son pues sí, digamos que inmuebles, y de ese 95%, el 90 y yo creo que el 90%, digámoslo así, es de casas habitación y el otro por ciento se va entre locales comerciales, automóviles y terrenos y cualquier otra situación, pero el 90% es ahora sí que entre casas habitación, ¿no? Entonces, por eso estamos, digamos que centrándonos en este punto, ¿no? Entonces, los tipos de operación son cuatro más, los más usuales, ¿no? Lo que es la compraventa. Es una renuncia de dominio voluntaria y onerosa, lo que ya vimos. Tanto los compradores como los vendedores deben demostrar su voluntad de actuar y realizar el pago final de la transferencia del título. Comienza a pagar el impuesto sobre la renta del vendedor y
el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles del comprado, ¿no? O sea, aquí ya estamos identificando lo que acabamos de ver, ¿no? Renuncia de dominio, voluntaria y onerosa. Se acabó. La donación es una tarea voluntaria, libre, ya que el donante expresa el deseo de donar un bien y el receptor expresa su aceptación o rechazo. Un acuerdo de donación de propiedad entre familiares inmediatos no recauda impuestos para ninguna de las partes, pero cuando se dona a un tercero, el destinatario debe de pagar el impuesto sobre adquisición de inmuebles, de acuerdo con la valoración actual de la propiedad, ¿no? O sea, hay que tener presente, o sea, como le hemos dicho, las donaciones en línea recta no causan impuestos, pero ¿qué pasa cuando se lo dona a un tercero, alguien que no es familiar, alguien que no es de mi sangre directa, ¿no? Ahí es donde ya empieza el estudio y ver, en este caso, como sabemos, lo más drástico es de que debe de pagar él el impuesto sobre adquisición de inmuebles, ¿no? Que será el siguiente régimen fiscal que veremos en la siguiente charla. Entonces, ahí empieza la cuestión de analizar si esta donación se la realicé a alguien de mi familia o a un tercero, ¿no? Entonces, hay que tener presente estos puntos. La herencia es una renuncia libre y voluntaria, ya que aunque ocurra después de la muerte de los herederos, en el testamento se hace constar su voluntad de enajenar los bienes y obviamente, por herencia, no grava impuestos a los herederos, ¿no? Entonces, aquí no hay mucha confusión. Y subasta y remate, lo que decíamos, es una renuncia del dominio onerosa y obligatoria. ¿Por qué? Porque el juez lo está, ahora sí que está dictando una sentencia de embargo. En primer lugar, porque genera un pago en su efectivo y en segundo, porque lo realiza mediante un embargo judicial, siendo esta la fecha de pago para pagar la indemnización a la entidad que embargó. No es un ISR, ¿eh? Aquí hay que aclararlo. O sea, en estas subastas y remates, cuando ahora sí que nos quitan nuestra casa o quitan esta propiedad mediante un embargo judicial, se paga una indemnización, la cual muchos piensan que es el ISR y no, simplemente es una indemnización y se acabó. Y la persona que adquiere el inmueble a través de ya sea subasta o remate, deberá de pagar el impuesto sobre adquisición de inmuebles, ¿no? Que esto será el siguiente tema. O sea, aquí prácticamente no hay pago de ISR, hay que pagar una indemnización, que por eso habrán visto que este tipo de cuando vende un remate o una subasta, más en remates, que es donde se ha visto este tipo de situación. Vemos que la casa cuesta, no sé, 3 millones, 4 millones, ¿no? Pero como está en remate, la vendo en 800,000 pesos. Y esos 800,000 pesos los debes de pagar de cash, ¿no? Como quien dijera. Pues este pago, muchos piensan que ya es el pago de ISR, pues no, o sea, es el pago de la indemnización nada más. Por eso sale, digamos que más barata. Pero después ya con el papeleo para ahora sí que la escrituración, es donde sale el pago de ISR, ¿no? Entonces ahí es donde empiezan los problemas. Y puede que salga un poco caro, ¿no? Pero ahí ya es cuestión de ver el estudio, obviamente, de la casa, donde está ubicada y ese tipo de situaciones, ¿no? Pero aquí, obviamente, en estas subastas y remates, el pago que se hace por la adquisición de esta casa es una indemnización, no es el pago de ISR, ¿no? ¿Ok? Para que lo tengamos presente. Y bueno, ya teniendo presente estos antecedentes o estos conceptos de lo que es enajenación de bienes, los tipos de venta de bienes inmuebles, vamos a ver qué nos dice el ISR, ¿no? Que para esto nos marca en el artículo 119, correspondiente obviamente al capítulo 4, que estos ingresos de enajenación de bienes los vamos a tener previstos en el Código Fiscal de la Federación,
Obviamente en su artículo 14 del Código Fiscal es el que nos menciona cuáles son, ¿no? Entonces aquí hicimos un pequeño concentrado para ver que ahora sí que sea más entendible, en donde enajenación de bienes nos lo desglosa en 9 fracciones, ¿no? En la cual nos dice transmisión de propiedad, toda transmisión de propiedad, aun en la que el enajenante se reserve un dominio del bien enajenado. Adjudicaciones, aun cuando se realicen a favor del acreedor. 3, aportaciones, la aportación a una sociedad o asociación. 4, el arrendamiento financiero. 5, a través de fideicomiso, el cual puede ser en el acto en el que el fideicomitente designe fideicomisario diverso a él y siempre que no tenga derecho a readquirir del fiduciario los bienes, y en el caso de que el fideicomitente pierda el derecho a readquirir los bienes del fiduciario, si se hubiera reservado tal derecho. Sexto, la cesión de derechos, que nos dice que la cesión de derechos que se tenga sobre los bienes afectos a los fideicomisos. 7, transmisión de dominio de un bien tangible o del derecho de adquirirlo que se efectúe a través de enajenación de títulos de crédito o de la cesión de derechos que los representen. No aplicaba a las acciones y partes sociales. Ojo, aquí en este punto. 8, transmisión de derechos de créditos relacionados a proveeduría de bienes, de servicios o de ambos a través de un contrato de factoraje financiero al momento de la celebración de dicho contrato. Y 9, fusión o escisión de sociedades, excepto supuestos del artículo 14b del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Que esos ya los veremos después. Pero prácticamente entonces, enajenación de bienes según el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación son estos: transmisión de propiedad, adjudicaciones, aportaciones, arrendamiento financiero a través de fideicomiso, cesión de derechos, transmisión de dominio, transmisión de derechos o fusión o escisión de sociedades, ¿no? Entonces, una vez que tengamos claro, más ejemplificado, o nos vaya tocando la situación de acuerdo a cualquier de estos tipos de conceptos, iremos ahora sí que analizando y resolviendo el dilema en el que estemos en ese momento, ¿no? En este artículo 119 también nos coloca 3 planteamientos. En los casos de permuta se considerará que hay 2 enajenaciones. Se considerará como ingreso el monto de la contraprestación obtenida, inclusive en crédito, con motivo de la enajenación, cuando por la naturaleza de la transmisión no haya contraprestación, se atenderá al valor de avalúo practicado por personas autorizadas a las autoridades fiscales, y no se considerarán ingresos por enajenación los que deriven de la transmisión de propiedad de bienes por causa de muerte, donación o fusión de sociedades, ni los que deriven de la enajenación de bonos, de valores y de otros títulos de crédito, siempre que el ingreso por la enajenación se considere interés. ¿Ok? O sea, partiendo ya desde su artículo 119 de la ley del ISR, nos manifiesta ya estos 3 planteamientos, ¿no? En el cual debemos de identificar si esta enajenación fue por permuta o por venta. Desde ahí ya empieza la situación. Consideremos si ese ingreso es con crédito o es venta directa. Entonces debemos de analizar estas situaciones, y aparte, si va a haber un valuador o no, también ahí hay otra situación. Y obviamente si esta enajenación o proviene por la causa de la muerte del propietario, obviamente no es enajenación, sino es una donación, fusión o fusión de sociedad, dependiendo, ¿no? Obviamente la situación, ¿no? Pero
Si es una donación, obviamente, pues no, no va a haber digamos, estos pagos de ISR, a menos que haya un interés, ¿no? Ahí ya cambia la situación. Entonces, por eso hay que tener cuidado con estos planteamientos, ¿ok? Hay que saberlos identificar y saber sobre cuál vamos a estar trabajando, ¿ok? Como lo hemos visto, obviamente, este régimen no presenta, o bueno, en teoría no debemos de presentar pagos provisionales, puesto que no es una actividad constante, pues bueno, sí sería precisa, pero no muy constante, ¿no? Como decíamos, ocasionalmente la llegaría a realizar, pero al momento de que realice esta compra, esta venta de este bien inmueble, realizaré mi pago de impuestos correspondiente, el cual es un pago provisional, como le hemos dicho, el cual es a cuenta del impuesto anual, como lo hemos comentado. Entonces, el cálculo anual nos lo marca el artículo 120. Ahí es donde nos va a marcar lo que tienen que realizar estos contribuyentes de manera obligatoria. Se debe de presentar esa declaración anual. Muchos no lo saben, como les decía, muchos nada más con realizar el pago provisional, que es el pago al momento de la compra de la casa, piensan que ya quedó libre, ¿no? Que ya está lista. Pero recordemos que la declaración anual es la obligatoria. Y de ahí también caemos en los supuestos. Recordemos que hay exenciones en este tipo de ventas, las cuales, aunque sea exenta, no nos exime de la presentación de la declaración anual, ¿no? Y si fuera el caso de que no, que estuviera exenta en su totalidad, debemos de informarla, ¿no? O sea, no es de que no queramos, ¿no? O sea, debemos de informarla en la declaración anual. Obviamente, digamos que con importe, si es que tuviéramos ISR a pagar, o simple y sencillamente, si estuvo exenta en su totalidad, presentar en la declaración anual la información correspondiente a esta adquisición de esta bien inmueble, ¿no? De esta casa, de esta venta, por la venta de esta casa, ¿no? Entonces, hay que tenerlo presente. Aquí vamos a ver la mecánica de cómo se realiza la declaración anual o lo que nos dice el artículo 120 que debemos de hacer, ¿no? Entonces, a ver, espero que me entiendan. Nos vamos de izquierda a derecha con los azulitos y terminamos en los moraditos del lado izquierdo. Entonces, nos dice mecánica del impuesto anual de las personas físicas que obtengan ingresos por enajenación de bienes, que es el artículo 120. Determinar ganancia entre los ingresos y las deducciones plasmadas en el artículo 121, las cuales ahorita vamos a ver. Nos dice, 1, la ganancia entre los números de años transcurridos entre la fecha de adquisición y enajenación, sin exceder de 20 años. 2, el resultado de la operación anterior será la parte de la ganancia que se sumará a los demás ingresos acumulables del año del calendario de que se trate, ¿no? De aquí la cual se le aplicará lo correspondiente a los tratamientos de los ingresos acumulables del capítulo sexto de la ley del ISR, o 3, la parte de ganancia no acumulable se multiplicará por la tasa del impuesto que se obtenga de lo siguiente. El contribuyente podrá optar por calcular la tasa según dos opciones. La primera, A, se calculará conforme a la tarifa del artículo 152 de la ISR a la totalidad de los ingresos acumulables del ejercicio disminuidos de las deducciones autorizadas correspondientes, excepto las deducciones personales que todos conocemos y del artículo 105, y aparte las del artículo 151. El resultado así obtenido se dividirá entre la cantidad la que se le aplicó la tarifa y el cociente será la base del impuesto, ¿no? Y la B,
que nos dice la tasa promedio que resulte de sumar las tasas calculadas conforme a lo previsto en el inciso A para los últimos 5 ejercicios, incluido aquel en el que se realizó la enajenación dividida entre 5, cuando el contribuyente no tenga ingresos acumulables en los 4 ejercicios anteriores, podrá hacer el procedimiento aplicado en los ejercicios anteriores a la cantidad de aplicar la tarifa si se hubiera obtenido el ingreso acumulable expresado en la fracción 1, ¿no? Eso es lo que nos dice. La ganancia entre la fecha de adquisición y enajenación, que no exceda de 20 años, ¿no? Y aquí, en la fracción 2, ojo en el punto que nos dice, la cual se le aplicará lo correspondiente al tratamiento de los ingresos acumulables del capítulo 6 de la ley del ISR. ¿Cuál es el capítulo 6 de la ley del ISR? Lo que habíamos dicho, ¿no? La adquisición de bienes. El siguiente tema que vamos a ver, ahorita estamos en el 5. Ahora sí que estamos viendo la enajenación de bienes. Aquí entraría la adquisición. ¿Esto por qué? Recuerdan que puede entrar un, ahí se me fue el nombre. Un valuador para ver, bueno, para ahora sí que en la venta de algún bien inmueble. Recuerdan que puede entrar un valuador o lo pueden meter en cuestiones ya legales, digamos que entre un valuador a ver el tema de la venta de ese bien inmueble. ¿Por qué? Se da el caso de que luego estos valuadores o bajan o suben los precios de acuerdo a cómo se arreglen con el que está vendiendo, ¿no? Esta situación ha ocasionado que se descubran este tipo de situaciones, la autoridad los detecte y en esa situación mande a un valuador externo, ¿no? Digámoslo así. En cuestiones legales, digamos que un perito, ¿no? En el tema. Le va a decir, ¿sabes qué? Evalúame este inmueble y me das tus resultados. Y resulta que el precio que dio está sobrevaluado un 20%. O sea, del precio original o del precio valuado, está por arriba un 20%. Bueno, estaba disfrazado. Bueno, en este caso decirlo, o sea, tenía menos un 20%, ¿no? Para que no hubiera problema. Eso al detectarlo la autoridad dice, ok, ya lo detectamos. Pues sabes que ese remanente, ese 20%, le vas a dar el tratamiento de un ingreso acumulable del capítulo 6, que es adquisición de bienes. O sea, tu castigo va a ser de que por esa lana me vas a pagar ISR. Eso que me quisiste meter, lo vas a pagar con ISR. Y le vas a dar este tratamiento. El tratamiento del capítulo 6 de la ley de ISR, que como les digo es el de adquisición de bienes. Entonces, aguas con ese punto. Por eso siempre es importante de que se haga una evaluación del bien inmueble antes de empezarlo a ofertar para que no haya esa situación o al rato en las negociaciones se quiera hacer mal uso de estas situaciones por querer ganar un poco más, ¿no? El cual, en teoría, esa ganancia sería en pago de impuestos, ¿no? Entonces, mucho ojo con estos puntos, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? 11:45, vamos bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Me regreso desde el principio. ¿Cómo vamos? A ver, coméntenme. Oh, bien contador. Ok, gracias, Manuel. Vamos bien. Vamos bien, entonces. Ok. Entonces, ahorita que ya desglosamos lo que fue o vimos, digamos que lo que es la declaración anual, ahora vámonos por sus secciones, ¿no? Entonces, ahora vamos con las deducciones, la cual es el 121 del ISR y nos dice que es el costo comprobado de adquisición actualizado, las inversiones en construcciones, mejoras y ampliaciones, en enajenación de bienes inmuebles o certificados de participación inmobiliaria no amortizables, los gastos notariales, impuestos y derechos
por escrituras de adquisición, de enajenación, así como el impuesto local por los ingresos por enajenación de bienes inmuebles pagados por el enajenante. De igual forma serán deducibles los pagos efectuados con motivo del avalúo de los bienes del inmueble y las comisiones y mediaciones pagadas por el enajenante con motivo de la adquisición o de la enajenación del bien. ¿Ok? El 122 nos va a hablar de las pérdidas en la enajenación de bienes y menciona casos en específico, ¿no? Que son bienes inmuebles, acciones, partes sociales y certificados de participación patrimonial, ¿no? Obviamente esta mecánica también nos las muestra, pero para efectos de este tema, pues no lo desglosamos porque sí es bastantito y pues obviamente no nos iba a dar tiempo de terminar el tema, ¿no? Pero ahí lo veremos en algún otro programa, ¿no? Ya después de finalizados todos los temas, ¿no? Para ver cómo se determina esta pérdida en enajenación de bienes, ¿no? Porque aquí diríamos, si vendo mi bien, ¿puedo tener pérdida? ¿Cuál es Ahí el es donde... Sí, adelante, perdón? adelante. ¿Cuál es el certificado de participación patrimonial? Sí, me queda una duda en eso. Los certificados de participación patrimonial son, hasta donde yo me quedé, o sabía, ¿De qué beneficios tienen? Ahora, ¿qué obligaciones tiene? Ninguna. qué obligaciones tiene. A ver, por ahí, entonces, ¿alguien más preguntó? ¿O no, nada más fue eso, lo de Manuel? Son los certificados, ¿no? Que dan las fiduciarias. ¿Quiero entender? Sí, exactamente. Sí, ¿verdad? ¿Son Sí, esos? así es. Ok. Sí, nomás que, bueno, ya te iba a contestar, pero como hay otra pregunta, pues me quedé. Sí, es que hicieron otra pregunta acá. Y me la estaba, Ah, cons- ok, ok, me la ah, ok, estaba, co- ok. me la estaba consultando aquí a un auxiliar porque les da pena preguntar. Ah, que pregunten sin problema, estamos en confianza, dales la voz. Ya les dije, pero Que son no miedosos. quieren. Bueno, ya cuando se anime, ¿no? Pero sí estamos de acuerdo en eso, Manuel. Entonces, para identificarlo, ¿no? Entonces, como les digo, ya lo veremos en otra situación, cómo se realiza esta pérdida, ¿no? Porque sí, como les digo, es algo, digamos que ilógico, pero sí puede pasar, ¿no? Como les digo, vamos a vender nuestro bien inmueble y ¿a poco puedo tener pérdidas en esta enajenación? Decimos, obviamente, pues si el mismo artículo 121 nos está diciendo cuáles son las deducciones, entre ellas, obviamente, el que siempre vemos nosotros o el que se nos es más familiar es el costo comprobado de adquisición cuando lo actualizamos. Pero también tenemos las inversiones, las mejoras, las ampliaciones, los gastos notariales que sabemos y las comisiones por ahora sí que por estas adquisiciones o enajenaciones, ¿no? Entonces, como que siempre nada más tenemos ubicado nada más el costo comprobado de adquisición actualizado. Pero si sumamos estas otras deducciones, sí podemos llegar a tener estas pérdidas, ¿no? Las cuales hay que darle su tratamiento y poder, ahora sí que anexarlo como deducción para poder realizar la venta, ¿no? Para la situación del ISR, ¿no? Pero podemos tener pérdidas. O sea, eso ya lo tocaremos en otra charla, ¿no? El 123 nos habla obviamente de lo que es el costo de adquisición, el cual nos dice literal, aquí está lo que nos dice el artículo 123. Será igual a la contraprestación que se haya pagado para adquirir el bien, sin incluir los intereses ni las erogaciones del artículo 122 de, obviamente, la ley del ISR, cuando el bien se hubiese adquirido a título gratuito o por fusión o escisión de sociedades. Se estará lo dispuesto del artículo 124, ¿no? O sea, aquí es otra situación. Actualización del costo comprobado de adquisición.
Aquí sí, como le digo, en este estamos más familiarizados, ¿no? Que es el artículo 124, y donde nos dice que el importe de las inversiones deducibles, tratándose de bienes inmuebles y de certificados de participación inmobiliarias no amortizables, se procederá como sigue. 1. Se restará el costo, el costo comprobado de adquisición, la parte correspondiente al terreno, y el resultado será el costo de la construcción. Lo que siempre sabemos, si no sabemos cuánto es el valor de cada uno, pues se va a separar, y el terreno será el 20% y el 80% será la construcción, ¿no? Lo que siempre se nos ha comentado. Y la 2, el costo de construcción deberá disminuirse a razón del 3% anual por cada año transcurrido entre la fecha de adquisición y la enajenación. En ningún caso dicho costo será inferior al 20% del costo inicial. El costo resultante se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en el que se realizó la adquisición y hasta el mes inmediato anterior a aquel en el que se efectúe la enajenación. Las mejoras o adaptaciones que impliquen inversiones deducibles deberán sujetarse al mismo tratamiento, ¿ok? Entonces, tratándose de bienes muebles distintos a títulos valor, partes sociales, el costo se disminuirá a razón del 10% anual o del 20% tratándose de vehículos de transporte por cada año transcurrido entre la fecha de adquisición y la enajenación. El costo resultante se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en que se realizó la adquisición y hasta el mes inmediato anterior a aquel en el que se efectúe la enajenación, cuando los años transcurridos sean de más de 10 o en 5 en el caso de vehículos de transporte. Se considerará que no hay costo de adquisición, ¿no? O sea, suena un poquito complicado, suena algo difícil de comprender, y esto lo entenderíamos más fácil viéndolo en números, ¿no? O viéndolo en un caso práctico, que por cuestiones de tiempo obviamente no lo vamos a ver, pero como les digo, me comprometo a verlo en otro programa en donde veremos la determinación de la pérdida de bienes inmuebles y un caso en donde venga todo esto ya, digamos que más explicado, ¿no? Para que les quede más claro, porque yo entiendo de que ahorita estamos viendo lo que nos menciona la ley y esto, pero como siempre hemos dicho, una cosa es leerlo, lo que interpretamos y lo que en verdad aplica, ¿no? Entonces, ya aplicado en un caso práctico, ya se entenderá mejor esta situación, ¿no? Entonces, ahora sí que me comprometo en una siguiente edición, lo veremos. Así es, miren, en un caso práctico ya lo entenderemos mejor, ¿no? Pero como les decimos, debemos de tener los antecedentes, debemos de saber de dónde emanan, a qué hay que sujetarnos, ¿no? Pero como siempre decimos, la lectura luego es la que nos aburre y nos queremos ir al caso práctico, ¿no? Pero luego entendemos la mecánica, o lo que siempre decimos, el caso práctico es la mecánica, ¿no? No, ahora sí que como literal, como decimos, nos lo mecanizamos, pero no sabemos de dónde provienen o de dónde emanan estas situaciones, ¿no? Entonces, por eso ahorita vámonos primero a la teoría y después nos iremos a la práctica, ¿no? Porque sí vi, al estar realizando este material, sí vi que era bastante tiempo y que sí se tenía que realizar de estas dos situaciones. Hacerlo teórico y después práctico, ¿no? Pero la práctica ya lo veremos en otra, o si no, es que yo creo que la siguiente misión de una vez, para no perder tanto tiempo, en lugar de entrar al capítulo 6, en lugar de ver esta adquisición de bienes, mejor nos seguimos con las pérdidas y con el caso práctico para que quede completo este tema, ¿ok? Y bueno, ya nos quedan 5 minutitos, entonces vamos a darle velocidad. Las facultades de las autoridades fiscales, ¿no? El artículo 125 nos expresa, a ver, por aquí hay más comentarios. Gaudencio, la siguiente semana, si puedes, el lunes que viene, no lo creo porque vamos a estar de regreso de Querétaro, entonces no creo que lo tenga armado para ese día. Pero gracias a Gaudencio por por el tema, pero no creo, ¿eh? Vamos a estar recién, regresados de Querétaro, entonces no creo que se pueda, pero ya para mi siguiente tema, sin problemas, para que no pierdas el tuyo, por ahí
No hay ningún problema en ese sentido. Entonces decíamos, el artículo 125 nos expresa la posibilidad de que los contribuyentes podrán solicitar la práctica de un avalúo por corredor público titulado o institución de crédito autorizados por las autoridades fiscales. Se menciona que las autoridades fiscales están facultadas para practicar, ordenar o tomar en cuenta el avalúo del bien objeto de la enajenación, y cuando el valor del avalúo del objeto de enajenación exceda en más de un 10% de la contraprestación pactada. La diferencia se considerará un ingreso al adquirente y lo tendrá que declarar conforme al capítulo 5, lo de los ingresos por estas adquisiciones, ¿no? Lo que habíamos dicho, por adquisición de bienes, lo que habíamos comentado. Cuando se empiezan a ver irregularidades, la autoridad puede o solicita el avalúo, y estos avalúos deben de ser por corredor público titulado o institución de crédito, pero autorizados, digámoslo así, como cuando se presenta un peritaje contable, ¿no? O un peritaje en cualquier índole, por decir, en el tribunal. ¿Qué es lo que dicen? El demandado lleva su perito y el acusado lleva su perito, ¿no? Entra el conflicto de intereses, dice el juez, ¿sabes qué? Pues yo veto a mi perito, el cual tiene que estar autorizado por mis tribunales. Es lo mismo en esta situación, ¿no? Aquí tiene que ser por las autoridades fiscales de este tipo, ¿no? Para determinar esta diferencia y lo que les había dicho, si hay un mayor importe, pues se tendrá que pagar el impuesto correspondiente a esta situación, ¿no? Yo les había comentado un 20%, pues sí. Aquí nos dice que exceda en más de un 10. O sea, ya con un 10 ya es el pagar un ISR por esos ingresos, ¿no? Entonces hay que tenerlo presente. Los pagos provisionales, esto los vemos en el 126 y nos menciona que en primer momento la enajenación, ahora sí que en el caso de la enajenación de los bienes, cómo se va a dar, ¿no? Lo que ya habíamos dicho, lo que habíamos visto en del cuadro de la declaración anual. Ganancia en la enajenación entre el número de años transcurridos entre la fecha de adquisición y la enajenación sin exceder de 20 años. Al resultado se le aplica la tarifa del artículo 196 conforme al mes en que corresponde la enajenación. Al resultado se le va a aplicar la tarifa, bueno, el resultado de aplicar la tarifa más bien, multiplicarla por el número en que se dividió el paso 1, ya sea en 20 años a máximo. El producto será el pago provisional del impuesto sobre la renta, ¿no? Esto será el pago provisional. En el caso de otros bienes que no sean inmuebles, será por el monto en el que resulte de aplicar la tasa del 20% sobre el monto total de la operación y será retenido por el adquirente. Cuando el pago provisional provenga de operaciones consignadas en escrituras públicas, se hará dentro de los 15 días posteriores a la operación, y el cálculo, retención y entero del pago provisional será a cargo de los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios con poderes notariales bajo su responsabilidad. Se estipula la obligación de expedir el comprobante fiscal de las operaciones, así como la constancia de retenciones en los casos correspondientes, ¿no? ¿Qué nos quiere decir todo esto, ¿no? Que acabamos de decir. Al momento de realizar la enajenación, se tiene que determinar la ganancia, que es ahora sí que lo que es la ganancia de la enajenación entre el número de años transcurridos entre la fecha de adquisición y la de la enajenación a máximo 20 años. Puede que sean más, pero la ley nos topa a 20, o sea, nada más van a ser 20. Le voy a aplicar la tarifa del 196 y de ahí lo voy a dividir entre el número de años que también entre los que haya sido, a máximo 20. Y de ahí va a ser mi pago provisional. De ahí me lo va a retener el notario y va a ser el pago correspondiente y me tiene que entregar mis CFDIs por esas operaciones. La constancia, pues ya no tanto. Y recordemos que ya el CFDI con que venga ahí la retención se considera como la constancia, ¿no? Entonces, eso es lo que se debe de hacer al momento de realizar esta enajenación, ¿no? Al momento del pago. Ya se realizó el pago provisional, me tienen que entregar mi CFDI
por ese pago, ¿no? Y lo tiene que realizar, obviamente, el notario. Pago por cuenta de operaciones por los contribuyentes que enajenen terrenos o construcciones, ¿no? Aquí estamos hablando del artículo 127, en donde nos dice que los contribuyentes que enajenen terrenos, construcciones o terrenos y construcciones efectuarán un pago de un 5% de la ganancia en la enajenación, el cual se enterará mediante declaración. Dicho pago será acreditable del pago provisional del impuesto de la persona física cuando dicho pago sea mayor a la determinación del pago provisional. Únicamente se enterará el impuesto que resulte del pago provisional. Cuando las operaciones son consignadas a escrituras públicas, se hará dentro de los 15 días posteriores a la operación y el cálculo, retención y entero provisional será a cargo de los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios con poderes notariales bajo su responsabilidad, ¿no? ¿Qué nos quiere decir este artículo 127? Que cuando vendamos un terreno, una construcción o terreno y construcción, se efectuará un pago del 5% de ganancia, de la ganancia en la enajenación, el cual se va a determinar mediante, bueno, se va a tener que realizar, obviamente, en el portal del SAT para realizar esa línea de captura y realizar el pago, ¿no? Pero digamos que es como un pago anticipado o un anticipo a cuenta del impuesto anual, ¿no? También, o sea, por eso nos dice, cuando dicho pago sea mayor a la determinación del pago provisional, únicamente se enterará el impuesto que resulte del pago provisional. Entonces, si realicé este pago del 5% que fue mayor y nada más se me va a considerar el resultado del pago provisional, ¿qué va a pasar con ese 5%? ¿O qué va a ser de ese 5%, no? ¿Será un pago definitivo? ¿Será un pago provisional? ¿Me lo pueden devolver en saldo a favor de ISR? Son situaciones que pueden llegar a pasar y obviamente ya hasta que se presente la declaración anual es donde obtendremos esa respuesta, ¿no? Ahorita, en primera instancia, obviamente no lo podemos decir, pero ya en la declaración anual es donde veremos esta situación, ¿no? Entonces, por eso les decimos al principio del programa, hay que ver estas situaciones, ¿no? De acuerdo, hay que ver todo el panorama para saber qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Ya nos pasamos 4 minutitos, pero ya nomás las últimas láminas, Manuel, y terminamos para que quede esto concluido. El informe a las autoridades fiscales sobre las enajenaciones de bienes a través de los siguientes medios, ¿no? El 128 nos expresa la obligación de informar a través de medios y formatos electrónicos a más tardar el 17 del mes inmediato posterior a aquel en que se realice la operación, las contraprestaciones recibidas en efectivo en monedas nacionales, así como piezas de oro o plata, cuyo monto sea superior a los 100,000 pesos, ¿no? O sea, tenemos que, ahora sí que realizar nuestros pagos a más tardar el 17 del mes siguiente para realizar nuestro pago provisional, obviamente, mediante línea de captura en el portal del SAT, ¿no? Y ahora sí que lo importante, lo que les decía, el límite de la exención es de 700,000 UDIs. Lo anterior siempre que la operación se formaliza ante fedatario público y el contribuyente no haya efectuado la exención por enajenación de casa habitación durante los 3 años inmediatos anteriores a la fecha de la venta, ¿no? Por eso esto era importante comentarlo, porque resulta que obviamente luego heredamos casas de los abuelos, de los padres, o una y una, para que no se peleen, vendemos una este año, pero por cuestiones, ahora sí que, bueno, vendemos la primera y estoy exento hasta 700,000 UDIs en esta primera enajenación. Pero resulta que por cuestiones económicas, en 2 años vendo la que me heredaron mis papás. Como no son 3 anteriores, o sea, todavía es el segundo, por esa segunda casa sí tendría que pagar ISR completo porque esa no está topada a la exención de las 700,000 UDIs de esta situación. Digamos que si quiero vender casas que me vayan heredando, por lo menos la debo de vender después de 3 años, ¿no? Para que tenga esa exención de las 700,000 UDIs, ¿no? Y
pues ahora sí que hasta aquí terminaríamos el tema. Muchas gracias por su atención. Un poquito ya más rápido al final porque tuvimos que acelerar el tiempo y pues Manuel te regreso ahora sí que te regreso los controles. María te regreso los controles para que Manuel pueda empezar su transmisión y pues muchas gracias a los que nos acompañaron y por ahí tenemos pendiente la siguiente charla, ¿no? No, al contrario, muchas gracias Silvia y pues gracias por estar con nosotros en la charla. Así es que, pues saludos, que se encuentren bien y los que vayan a ir a Querétaro, nos vemos allá. Será un gusto vernos a partir del jueves, ¿ok? Saludos y gracias. Hasta luego. Muchas gracias, maestro. Nos vemos en su siguiente programa. Saludos. Hasta luego, bye. Bye. Bueno, el siguiente programa que vamos a tener va a ser el programa de representación Chiapas con el maestro Manuel de Jesús Sánchez. Maestro, ¿se encuentra listo para comenzar?